Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos desde otro lugar saludándonos. Espero que se encuentren a salvo en sus casitas. Lamentablemente, la situación que estamos pasando, pues nos hace estar separados en otros lugares cada uno, pero gracias a Dios por la tecnología, porque podemos comunicarnos a través de ella. Para esta clase quisiera recordarles que tenemos algunos trabajos pendientes, vamos a ir completándolo poco a poco. Por favor, estén atentos a la próxima actividad, a esta y la próxima actividad que voy a subirles para que entonces podamos ir trabajando de manera sincrónica lo que tenemos pendiente y no nos vamos a atrasar. Para esta unidad tenemos trabajo por hacer y comenzamos con las hojas del método Cornell que les había yo explicado antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Les voy a compartir qué es lo que tenemos que trabajar. Cuando ustedes entren a Classroom ya está habilitada la segunda unidad y por favor vamos donde dice proyecto de unidad método Cornell. Aquí ustedes pues tienen las instrucciones de que estas hojas deben llenarse con cada tema que nosotros veamos aquí en clase. La plantilla que ustedes tienen aquí la pueden descargar e imprimir. Si ustedes no pueden imprimirla, pueden hacerlas a mano, ¿verdad? Lo importante es que mantengan el esquema de la hoja. También, si ustedes quieren hacerla de una forma diferente, puede hacerse para que ustedes pues tengan su propio material creado por ustedes. Lo importante, como les digo y les reitero, es que ustedes mantengan el esquema. ¿Qué hacemos aquí? Llenamos donde dice materia, todo es a mano, todo se llena a mano. Materia, orientación cristiana, fecha, en este caso la fecha de hoy, hoja número 1. El tema colocamos el tema que vamos a ver este día en clase. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver la necesidad del hombre moral, ser regenerado. Si a la próxima vez que nos veamos vamos a tener otro tema, pues ponemos el siguiente tema que nos toca. En donde dice ideas clave, ustedes deben colocar las ideas, las frases, las palabras que a ustedes les recuerde o les haga a ustedes resumir el tema que estamos viendo. Pueden colocar un versículo, o sea, o la cita más bien del versículo, o colocar palabras, ¿sí? Eso va a ser muy importante. En donde dice notas de clase, ustedes pueden transcribir lo que ustedes escribieron en la clase cuando recibieron el tema, o bien lo pueden trasladar de forma creativa, en forma de mapa mental, un esquema, pueden hacer un cómico, una tira cómica, un dibujo con un versículo abajo, algo que me haga a mí transcribir mis notas de forma creativa en este espacio. Y por último, hacemos una reflexión que es ya de nuestra propia autoría, algo que a nosotros nos gustó, sí, algo que a mí me dejó la clase. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, hoy por ejemplo vamos a hablar de Nicodemo. Ustedes pueden colocar, a mí me gustó mucho la historia de Nicodemo, porque Nicodemo era muy bueno. Yo antes pensaba que solo las personas que cometían errores o pecados tenían que ser salvas, pero a través de esta historia yo puedo ver que todos necesitamos de Dios, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, cada vez que nos veamos, o sea, la próxima vez que tengamos clase y nos veamos, traigan esta hoja que yo la voy a sellar. Al final del bimestre vamos a tener 8 hojas y esto constituye nuestro portafolio. Es parte de nuestro portafolio y parte de nuestro proyecto. Esta técnica que vamos a utilizar se llama texto paralelo. Entonces, cualquier duda, por favor, pueden preguntar o dejar aquí en los comentarios de Classroom y con todo gusto yo puedo ayudarles. Voy a dejar de compartir y pues el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy bonito que es del libro de Juan. Quiero también compartirles voy a compartirles una presentación que es la que nos va a servir a nosotros como base para nuestro tema de hoy. De cualquier manera, también pues esta presentación se las voy a dejar en Classroom. De hecho, pues ya en algunos espacios de Classroom ya se encuentra junto con la tarea que luego les explico. Muy bien, vamos a ver este primer tema que se llama la necesidad del hombre moral ser regenerado. No se olviden tomar nota para poder llenar luego que terminemos esta sesión
poder terminar y llenando las hojitas del método Cornell. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a comenzar hablando acerca del Evangelio de Juan. De hecho, ese es el Evangelio que vamos a estudiar en este bimestre. Para ponerlos en contexto, quisiera hablarles de la Biblia. La Biblia, pues, es un libro maravilloso con 66 libros. Este libro está dividido en dos partes: el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, pues para completar los 66. Ambas partes de la Biblia están subdivididas, tienen como subtemas, y eso es bien interesante al momento en que la estudiamos. El Antiguo Testamento tiene libros del Pentateuco, libros de historia, libros de poesía y libros proféticos. Y el Nuevo Testamento también tiene sus subtemas. Están los evangelios, un libro de historia, las epístolas y un libro de profecía, que es uno de los libros de la Biblia más leídos, a veces más temidos por su contenido, y a veces hasta controversial, que es el libro de Apocalipsis. Pero lejos de todas las características que di antes, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, muy bonito, que yo espero algún día podamos nosotros entrar a estudiar. Pues a nosotros nos interesa hoy ver los evangelios y pues estamos estudiando uno. En la Biblia pues hay 4 evangelios que muestran la historia de Jesús desde 4 perspectivas diferentes, pues escrito por 4 hombres, algunos pues con alguna ayuda o asesoría para escribir, y pues son libros que nos presentan a Jesús desde 4 puntos de vista. El Evangelio de Mateo, que es el primero que nosotros vemos, nos presenta a Jesús como un rey. ¿Por qué podemos nosotros afirmar que nos presenta a Jesús como rey? Porque desde su capítulo 1, en su genealogía o su árbol genealógico, nosotros podemos ver que dentro de esa genealogía está el rey David. El Señor Jesús era descendiente en línea directa del rey David, por lo tanto, a él le correspondía ser rey. Se le llama a Jesús en estos evangelios el rey de los judíos, y también en el Evangelio de Mateo nosotros vemos en múltiples ocasiones que se menciona el reino de los cielos y el reino de Dios. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito por el doctor Lucas. Fue escrito gracias también al apoyo del apóstol Pablo. Es un libro que muestra a Jesús como un hombre genuino. Es el Evangelio de Dios que presenta a Jesús como el Salvador hombre. Y en este evangelio, que es uno de los evangelios, a mi parecer, el más dulce y es mi preferido, es un libro que nos muestra a Jesús como un hombre compasivo, nos muestra a Jesús como un hombre lleno de amor y misericordia hacia la humanidad. También tiene un árbol genealógico y este comienza con Dios y con Adán. Entonces, por eso es que ahí se comprueba que Jesús es el Hijo del Hombre. El Evangelio de Marcos es un evangelio bastante sencillo, escrito por Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que era uno de los compañeros de Pablo en sus viajes, o fue más bien un compañero de Pablo en sus viajes, y fue escrito también con la asesoría del apóstol Pedro. Así que es un libro sencillo que muestra que Jesús es un siervo, o sea, un servidor. Y él mismo lo dice en este evangelio. Él dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Su servicio fue dar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por último, el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que nosotros vamos a estudiar, pues este Evangelio nos muestra a Jesús como vida. Este evangelio fue escrito por el apóstol Juan, que era el más pequeño de los discípulos, que también escribió 3 epístolas que llevan su nombre: primero, segunda, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, que es un libro muy profundo. Entonces, este apóstol escribió este libro como un caso de investigación. Me gusta mucho porque pues dentro de mi especialidad como docente yo soy investigadora. Así que este libro me llamó la atención por eso, porque nos presenta 9 casos. Yo podría definir el Evangelio de Juan como un estudio de casos precioso, que nos muestra 9 casos que representan 9 condiciones humanas. Nos muestran las condiciones y la necesidad del hombre en 9 casos. Pero no solo nos presenta los casos como tal y nos describe y nos da la historia, sino que en cada caso nos da la solución. En el libro de Juan, la solución a todas las condiciones y necesidades del hombre es Dios mismo como vida. Así que
podemos nosotros estar muy contentos en saber que ante cualquier necesidad que nosotros tengamos o cualquier condición en la que nosotros nos encontremos, la solución a nuestros problemas es Jesús como vida. Así que es tan necesario que el hombre reciba a Dios y que tenga un contacto cercano con Él para poder resolver sus problemas. Mientras yo estaba estudiando esta lección, encontré esta frase que a mí me gustó mucho y dice que el Señor es capaz de satisfacer la necesidad del hombre. Decía también que Dios es capaz de resolver cualquier problema que nosotros tengamos. Así que a Dios nunca le va a quedar grande un problema. Quizás a nosotros sí, y se salga a veces los problemas de nuestras manos, pero Dios es capaz de resolver cualquier problema. Así que si hoy o en estos días tú has estado pasando por algún problema y no encuentras la solución, quiero decirte que ya encontraste la solución. La solución es Dios. Dios tiene la capacidad de resolver cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Incluso puede resolver la condición humana en la que nos encontremos. Este libro, el Evangelio de Juan, nos presenta a nosotros estos 9 casos que son tan interesantes. Vamos a encontrar el caso, que es el primero que vamos a ver, de un hombre muy bueno, que a pesar de su bondad y de su forma de ser, necesitaba a Dios. En contraste con este caso, vamos a ver el caso de la mujer samaritana, que era una mujer que tenía muchos pecados. Uno de ellos, pues, era el adulterio. Ella tenía 5 maridos y el Señor le dice que el último que tenía ni siquiera era su marido, era una mujer muy inmoral. Así que ella necesitaba con mucha urgencia a Dios. ¿Qué la llevó a ella a ser así como era? Vamos a aprender en la siguiente clase, pero podemos ver, por ejemplo, también el caso de Lázaro, que era amigo de Jesús. La familia de Lázaro era muy querida por el Señor Jesús y Lázaro enferma y se muere. Así que Lázaro estaba en una condición de muerte, pero el Señor Jesús con su vida pudo resucitarlo. Así que algunos de nosotros quizá estamos pasando por algunos de estos casos, pero el Señor Jesús tiene la capacidad de poder resolver nuestra condición y nuestra necesidad. Yo quisiera que esto no lo olvidaras. El Señor Jesús puede resolver tus problemas. El Señor Jesús puede ayudarnos en cualquier necesidad en la que nosotros nos encontremos. Así que, pues yendo más adelante en este evangelio, pues nosotros nos vamos a encontrar con estos casos tan bonitos y el primer caso es el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre, la verdad, que era un hombre fascinante. A mí me gusta mucho, pues, conocer personas y me gusta sobre todo hablar con aquellos, pues, que son grandes. Me gusta mucho escuchar a las personas grandes que tienen mucha sabiduría. Y este era Nicodemo. Nicodemo, pues, era un maestro, sí, un maestro de la ley con un grado de educación muy alto. Así que este caso de Nicodemo es bien, bien interesante porque ahora que les voy a dar las características de Nicodemo, pueden ustedes darse cuenta lo buena persona que era este hombre. Entonces, vamos a describir a Nicodemo. ¿Quién era este hombre Nicodemo? Pues les decía, era un maestro de la ley, era una persona que sabía mucho. Él enseñaba la ley a los judíos, también era un principal entre ellos, o sea, él representaba una autoridad entre los judíos, era una persona que pues tenía una condición social alta, o sea, tenía dinero, era adinerado, también era un hombre maduro. Algunos estudiosos de la Biblia nos dicen que Nicodemo tenía entre 70 y 75 años. Yo cuando empecé a leer esto digo, bueno, era como mi papá tiene esa edad, entre 70 y mi papá tiene 75 años. Y pues así era Nicodemo, yo admiro mucho a mi papá y me gusta hablar con él porque tiene mucha sabiduría. Entonces me imagino que con Nicodemo las personas se sentían cómodas y contentas y aún en la libertad de poder hablar con ellas porque era una persona sabia. Era un hombre humilde. ¿Cómo podemos nosotros saber que él era humilde? Porque siendo un hombre de 75 años, un hombre grande, se acerca a uno joven que no tenía ni más de 30 años, que es el Señor Jesús, y se acerca a él a hablarle y a preguntarle cosas. Se acerca y le dice, Rabí.
Rabí era un título para una persona muy importante. Rabí significa maestro. Imagínate este maestro venir a otro más joven y reconocerlo como maestro. Eso demuestra mucha humildad. También Nicodemo era una persona moral, o sea, una persona intachable, alguien de la cual nadie podía decir nada y nadie podía juzgarlo. Era una persona buena, y también pues podemos ver que a través de esta pregunta que le hace Jesús, podemos ver la necesidad que tenía Nicodemo de buscar a Dios. Entonces, ¿a qué fue Nicodemo con Jesús? Pues fue a preguntarle y a decirle por qué pues él podía hacer los milagros que hacía. Y le dice, bueno, pues tiene que venir alguien de Dios para poder hacer las obras que tú haces. Entonces el Señor Jesús empieza a conversar con él y le dice que él necesitaba nacer del agua y del espíritu, o sea, no necesitaba él aprender cómo hacer los mismos milagros y las obras que hacía Jesús, sino que él tenía una necesidad y el Señor Jesús la vio, y era que él necesitaba nacer otra vez. Y entonces le dice Nicodemo, ¿cómo hacer que siendo yo viejo, voy a meterme en el vientre de mi mamá y voy a volver a nacer? El Señor Jesús pues no se refería a este nacimiento como algo literal, ¿verdad? Porque igual todos nosotros podemos preguntarnos lo mismo. Yo, por ejemplo, no tendría oportunidad de volver a nacer si fuera a volver a meterme en el vientre de mi madre. No podría. Entonces, y yo creo que ninguno de nosotros, pero el Señor Jesús se refería a algo, y es que el nuevo nacimiento se refiere a una palabra especial que es, vamos a verlo por aquí, es la regeneración. Vimos en el título de esta lección que dice la necesidad del hombre moral ser regenerado. Bueno, ¿qué es regeneración? Pues regeneración tiene dos palabras importantes. Está este re que vemos aquí y está esto que otro que dice gen. Re es dos, ¿sí? O sea, dos veces o segunda vez. Y gen se refiere a la vida. Cuando tú naciste, naciste con los genes de tus papás, ¿sí? En mi caso, si ustedes ven pasar a mi papá o mi papá nos visitara alguna vez en la clase, sin decirle yo, papi, ustedes sabrían que es mi papá porque me parezco a él. Tengo sus genes, tengo su cara. Mi hija menor, la más chiquitita, Elizabeth, ustedes igual la verían ustedes conmigo o entrar, ustedes sabrían rápidamente que es mi hija porque tiene mi cara. Se parece a mí. Incluso yo la molesto a veces porque dice, se pone a llorar y le digo, bueno, ¿por qué lloras como yo? ¿Por qué me copias? Porque sí, es igual a mí. ¿Por qué? Porque tiene mis genes, pero también se parece a su papá, ¿verdad? Tiene muchas cosas de su papá, porque también tiene sus genes. Entonces, la palabra regeneración es muy especial, porque la palabra regeneración tiene que ver con el nacer de nuevo, nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y para qué? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Pues al ser salvos. ¿Recuerdan que el trimestre pasado hablamos de la salvación? Bueno, pues eso es la regeneración. El hombre necesita ser salvo. Y bueno, podríamos preguntarnos, pero Nicodemo era tan bueno y no tenía nada que le pudieran tachar, ¿por qué necesitaba la salvación? Todos nosotros, independientemente si somos buenos, si somos malos, si tenemos muchos pecados, si tenemos pocos pecados, todos necesitamos la salvación. Recuerden que en Primera de Timoteo dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así que Dios quiere que todos seamos regenerados. Pero ¿qué pasa cuando recibimos a Dios? Cuando le decimos, Señor Jesús, yo te recibo, o Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador. ¿Qué pasa cuando yo oro a Dios así y le digo, Señor, entra mi espíritu? Él viene a mí a regenerarme. ¿Y qué pasa? La vida de Dios entra en mi espíritu, entra en mí y me hace ser hijo legítimo de Dios. Quiere decir entonces que no soy adoptado. Una vez que yo recibo a Dios, yo no soy un hijo adoptado. Algunos dicen, Dios te adoptó, pero eso no es cierto. Dios no nos adopta. Cuando Dios te da su vida, te hace su hijo legítimo y por eso con toda libertad le puedes decir, papá. Así que es maravilloso esto de la salvación y el ser regenerado, porque imagínate el poder tener a Dios dentro de nosotros. Eso es un milagro, algo que nadie puede explicar. ¿Cómo es que Dios, siendo tan grande, puede vivir dentro de mí?
Pues eso pasa en la regeneración y eso es lo que el Señor Jesús le estaba tratando de decir a Nicodemo. Por eso es que en Juan 3:16 el Señor Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si tú crees en Dios y tú oras a Él para recibirle, vas a recibir la vida eterna, la vida que te hace hijo de Dios. Así que esto es maravilloso. El caso de Nicodemo es un caso precioso que nos abre el libro de Juan de una manera muy bella. Así que pues para poder concluir esta bonita clase, porque la verdad que esta es de mis clases favoritas, es la clase con la que abre el Evangelio de Juan. Y gracias por poner atención a este video. Pues para poder concluir con esta clase, yo quisiera que ahí donde estás tú ores conmigo. Y al orar, al hacer esta oración, pues estás permitiendo que Dios te dé su vida para que seas su hijo. Así que donde estás, ora conmigo en voz alta y repite, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias que moriste por mí en la cruz. Gracias porque tu vida ahora puede estar en mi espíritu. Señor, gracias porque tu muerte asegura mi salvación. Gracias, Señor, porque tu vida puede entrar en mí para que yo pueda ser tu hijo. Gracias que una vez que tú entras a mi espíritu, tú jamás te vas de ahí y jamás me abandonas. Señor Jesús, te amo. Gracias. Amén. Muy bien, entonces con esto vamos a concluir la clase de hoy. Espero te sirva este video, guárdalo y realiza la actividad que está en Classroom, que es realizar o hacer un foldable. Ahí hay un video, pues tú lo puedes ver para saber cómo poder hacer el foldable. Esto es pues con el tema de hoy, tú puedes incluir en el foldable dibujos, frases, eso va a ser muy importante y muy bonito y adjúntalo a una hoja, pégalo a una hoja que cuando nos volvamos a ver la vamos a incluir en nuestro folder de trabajo. Está atento al siguiente video también para que podamos ponernos al día y para que puedas ver la siguiente actividad que tenemos que realizar. Que Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte, qué gusto poder llegar hasta tu casa a través de este video. Que Dios te bendiga. Adiós.